Hola a todos, bienvenidos a Z Critica. Hoy vamos a hablar de una película que marcó la infancia de muchos y que sigue siendo una de las secuelas animadas más divertidas y queridas del cine moderno, Madagascar, Escape 2 África. Esta película nos vuelve a traer a nuestros personajes favoritos del zoológico de Nueva York, Alex el león, Marpy la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo. Pero esta vez, su aventura los lleva mucho más lejos de lo que imaginaban, directamente al corazón de África. Y lo que comienza como un intento de regresar a casa, termina convirtiéndose en un viaje de descubrimiento personal, identidad y amistad. En este video vamos a analizar todo, la historia, los personajes, el humor, la animación y también si realmente esta película vale la pena verla hoy en día o si solo es nostalgia. Veremos cómo cada personaje enfrenta sus propios conflictos internos, desde la identidad de Alex hasta la crisis de Marty, pasando por las emociones de Melman y Gloria. También hablaremos de cómo la película mezcla perfectamente la comedia con momentos emotivos, y cómo sus efectos visuales y su animación CGI lograron crear un mundo lleno de vida y color que todavía se disfruta hoy. Así que ponte cómodo, porque en este análisis de Z Critica vamos a descubrir si Madagascar, Escape 2 África es solo una película divertida o una historia con más profundidad de la que parece. ¡Empezamos! Madagascar, Escape 2 África es una película de animación producida por DreamWorks Animation y secuela de Madagascar 2005. La historia continúa las aventuras de los animales del zoológico de Central Park que, tras haber escapado de Nueva York, ahora intentan regresar a su hogar. Sin embargo, sus planes no salen como esperaban y terminan en un lugar completamente distinto, el continente africano. A partir de ahí, la película desarrolla una mezcla de comedia, aventura y emociones sobre identidad, amistad y pertenencia. La película comienza retomando el final de la primera entrega, cuando los protagonistas, el león Alex, la cebra Marty, la jirafa Melman y la hipopótamo Gloria, se encuentran en Madagascar. Tras varios intentos fallidos de regresar a Nueva York, los pingüinos y los chimpancés reparan un viejo avión abandonado. Con grandes esperanzas, todos los animales se embarcan en el vuelo de regreso. Sin embargo, la falta de experiencia de los pingüinos como pilotos hace que el avión sufra problemas en el aire y finalmente se estrella en el continente africano, en una reserva natural de vida salvaje. Al aterrizar, cada uno de los protagonistas se separa y comienza a experimentar el nuevo entorno de forma individual. Alex, el león Alex the Lion, es el primero en explorar el lugar. Para su sorpresa, se encuentra con otros leones que viven en la sabana africana. Entre ellos están sus padres, Suba y Florrie, quienes lo reconocen de inmediato. Este reencuentro es profundamente emotivo para Alex, ya que había sido separado de su familia cuando era cachorro. Por primera vez, comienza a cuestionarse su identidad. No solo es un habitante del zoológico, sino también un león salvaje africano. Mientras tanto, Marty the Zebra explora la llanura y descubre que hay muchas cebras idénticas a él. Esto lo lleva a una crisis de identidad opuesta a la de Alex. En lugar de sentirse especial, empieza a pensar que es demasiado común. Todas las cebras parecen iguales, y esto lo hace preguntarse si realmente tiene algo único que lo distinga de los demás. Esta idea lo acompaña durante gran parte de la película y afecta su confianza. Por otro lado, Melman the Giraffe, quien siempre ha sido hipocondríaco, encuentra una nueva vida entre las jirafas de la reserva. Allí descubre que sus conocimientos médicos adquiridos en el zoológico lo convierten en una especie de curandero respetado. Las otras jirafas empiezan a verlo como un sanador, lo cual aumenta su autoestima, aunque también genera confusión sobre su verdadero papel en ese nuevo mundo. Gloria Goya the Hippo, por su parte, disfruta de la libertad del río y de la naturaleza africana. Sin embargo, también empieza a notar la atención de otro hipopótamo llamado Moto, quien es más grande y carismático. Gloria se siente halagada, pero también duda sobre si encaja realmente en esa nueva dinámica social o si su lugar está junto a sus antiguos amigos del zoológico. En paralelo, los pingüinos liderados por Skipper establecen una base en la reserva y continúan planeando su forma de salir de África. Su aptitud militar y estratégica contrasta con el caos general de la situación. También los chimpancés, liderados por el rey Julien,
crean su propio espacio y mantienen su comportamiento cómico y despreocupado, aportando un tono humorístico constante a la historia. El conflicto central de la película comienza a desarrollarse cuando un grupo de leones rivales amenaza la estabilidad de la reserva. Macumba, un león ambicioso y manipulador, intenta desafiar el liderazgo del padre de Alex, Suba. Macumba busca convertirse en el nuevo líder de la manada y utiliza engaños para manipular a los demás leones, aprovechando la ausencia de Alex para debilitar la posición de Suba. Mientras tanto, Alex intenta adaptarse a su nueva vida familiar. Aunque inicialmente se siente feliz de haber encontrado a sus padres, también enfrenta dificultades para encajar en la cultura salvaje de los leones. No sabe cazar de manera efectiva y sus comportamientos urbanos del zoológico lo hacen parecer diferente. Esto crea una tensión interna entre su identidad como rey de la selva del zoológico y su herencia salvaje africana. A medida que la historia avanza, Marty sigue luchando con su crisis de identidad. Observa cómo todas las cebras actúan igual, hablan igual y tienen los mismos patrones de comportamiento. Esto lo lleva a un momento de desesperación en el que siente que su individualidad no tiene valor. Sin embargo, más adelante comienza a comprender que la verdadera identidad no depende solo de la apariencia, sino de la personalidad y las experiencias vividas. Melman, en su nuevo rol de médico, intenta ayudar a los demás animales, pero también comienza a preocuparse por su relación con Gloria. A lo largo de la película, su amistad evoluciona hacia sentimientos más profundos, aunque ninguno de los dos lo expresa claramente al principio. Gloria, por su parte, disfruta de la atención de Moto Moto, pero finalmente se da cuenta de que su conexión con Melman es más auténtica y emocional. El plan de Macumba se intensifica cuando manipula a Suba para que acepte un desafío de liderazgo. En la tradición de los leones de la reserva, el liderazgo se decide mediante combate o pruebas de fuerza. Macumba utiliza trampas y engaños para intentar vencer a Suba y tomar el control de la manada. Esto provoca un conflicto directo entre los leones y pone en peligro la estabilidad de toda la reserva. Alex, al ver el peligro que enfrenta su familia, decide intervenir. Aunque no es un cazador experto como los leones africanos, utiliza su inteligencia y habilidades aprendidas en el zoológico para ayudar a su padre. Poco a poco, comienza a integrarse en el grupo y gana el respeto de la manada, demostrando que su valor no depende únicamente de su fuerza física. Durante este proceso, Alex también aprende una lección importante sobre identidad. No necesita elegir entre ser un león salvaje o un animal de zoológico. Puede ser ambas cosas a la vez. Esta aceptación personal se convierte en uno de los temas principales de la película, mostrando que la identidad es flexible y multifacética. El clímax de la película ocurre cuando Macumba logra tomar temporalmente el control de la reserva mediante engaños. Sin embargo, los protagonistas, Alex, Marty, Melman y Gloria, trabajan juntos para detenerlo. Cada uno utiliza sus habilidades únicas. Alex con su valentía, Marty con su velocidad, Melman con sus conocimientos médicos y Gloria con su fuerza y determinación. Finalmente, Macumba es derrotado y expulsado, y el equilibrio en la reserva es restaurado. Suba recupera su posición como líder de la manada, y Alex es finalmente aceptado como parte de la familia y de la comunidad de leones. Este momento marca una reconciliación entre su pasado en el zoológico y su herencia africana. En cuanto a Marty, logra comprender que su identidad no depende de ser diferente físicamente a otras cebras, sino de su personalidad única, su amistad y su experiencia de vida. Este aprendizaje le permite recuperar su confianza y disfrutar de su lugar en el mundo. Melman y Gloria también resuelven su relación. Melman supera su miedo constante a la muerte y la enfermedad y confiesa sus sentimientos hacia Gloria. Ella, a su vez, rechaza la superficialidad de Moto Moto y acepta que su verdadera conexión emocional es con Melman, lo que fortalece su vínculo. Los pingüinos finalmente reparan el avión una vez más, pero en lugar de apresurarse a regresar a Nueva York, los protagonistas comienzan a cuestionarse si realmente desean volver. Han encontrado algo valioso en África, un sentido de pertenencia y libertad que no tenían en el zoológico. Sin embargo, la película deja abierta la posibilidad de continuar nuevas aventuras. En el desenlace, el grupo celebra su nueva vida en la reserva.
Cada personaje ha pasado por un proceso de crecimiento personal significativo. Alex ha reconciliado sus dos mundos, Marty ha aceptado su individualidad, Melman ha ganado confianza y Gloria ha reafirmado sus verdaderos sentimientos. La historia concluye con un tono optimista, resaltando la importancia de la amistad, la identidad y el hogar, no como un lugar físico, sino como las personas con las que compartes tu vida. En conjunto, Madagascar, Skate 2 África combina humor, acción y emociones profundas para explorar temas universales. A través de sus personajes principales y sus conflictos internos, la película transmite un mensaje sobre la aceptación personal, el valor de la familia y la importancia de encontrar donde realmente pertenecemos, incluso si ese lugar no es el que inicialmente imaginábamos. La película Madagascar, Skate 2 África reúne a un elenco de voces muy reconocido en el cine de animación, donde cada actor aporta personalidad, humor y emoción a su personaje. El trabajo de doblaje en esta película no se limita a leer diálogos, sino que implica construir la identidad completa de cada personaje a través de la voz, el ritmo, la energía y la interpretación emocional. Gracias a este conjunto de talentos, la historia cobra vida de una forma dinámica y muy expresiva, convirtiéndose en una de las secuelas animadas más recordadas de DreamWorks. Uno de los protagonistas principales es el actor Ben Stiller, quien da voz a Alex el león Alex the Lion. Su trabajo en la película es fundamental, ya que Alex es el personaje central de la historia. Ben Stiller aporta una interpretación llena de energía, combinando comedia con momentos de vulnerabilidad emocional. En esta entrega, Alex experimenta un fuerte conflicto interno al reencontrarse con su familia biológica en África. La voz de Stiller logra transmitir tanto la seguridad del rey del zoológico como la inseguridad de un hijo perdido que intenta encajar en una nueva realidad. Su interpretación es clave para mostrar la evolución del personaje desde la primera película hasta esta secuela, donde Alex madura emocionalmente y aprende a equilibrar sus dos identidades. El actor Chris Rock interpreta a Marty la cebra Marty the Zebra, uno de los personajes más carismáticos y cómicos de la saga. Chris Rock aporta su estilo de comedia rápida, energética y muy expresiva, lo que convierte a Marty en un personaje lleno de humor y espontaneidad. En esta película, Marty atraviesa una crisis de identidad al descubrir que en África hay muchas cebras iguales a él. Chris Rock logra equilibrar la comedia con momentos de reflexión, mostrando la inseguridad del personaje sin perder su tono divertido. Su interpretación ayuda a que Marty sea un símbolo de individualidad y amistad dentro del grupo principal. El actor David Suemo da voz a Melman la jirafa Mauman the Giraffe, un personaje caracterizado por su hipocondría y su personalidad nerviosa. Wayne, conocido por su capacidad para expresar ansiedad y humor sutil, construye un Melman muy creíble y emocionalmente complejo dentro del contexto de la comedia animada. En la película, Melman se transforma parcialmente al integrarse con otras jirafas de la reserva africana, donde incluso adopta un rol de sanador. La interpretación de Wimmer permite que este cambio sea tanto cómico como significativo, mostrando cómo el personaje gana confianza poco a poco mientras explora sentimientos más profundos hacia Gloria. La actriz Jada Pinkett Smith interpreta a Gloria la hipopótamo Goya de Hippo, un personaje que aporta equilibrio, seguridad y calidez al grupo. Su actuación vocal transmite fuerza, ternura y una personalidad muy firme. En esta secuela, Gloria explora su lado emocional y su atractivo dentro de la vida salvaje africana, especialmente cuando es cortejada por el personaje Moto Moto. Jada Pinkett Smith consigue que Gloria sea un personaje con presencia fuerte pero también con sensibilidad, especialmente en su relación con Melman, que evoluciona hacia un vínculo romántico basado en la amistad y la confianza. Uno de los personajes más icónicos de la saga es el rey Julien, interpretado por el actor Sacha Baron Cohen, quien da voz a King Julien. Su interpretación es completamente excéntrica, exagerada y cómica, lo que convierte a Julien en una fuente constante de humor absurdo. Sacha Baron Cohen utiliza diferentes acentos, improvisaciones y cambios de tono que hacen que el personaje sea impredecible y extremadamente divertido. En esta película, Julien sigue siendo el líder autoproclamado de los lémures, aunque su rol es más secundario en comparación con la primera entrega. Sin embargo, su energía cómica sigue siendo fundamental para el tono ligero de la historia.
El actor Cedric the Entertainer da voz a Maurice, el consejero del rey Julien Maurice, Madagascar. Su interpretación es más calmada y racional en comparación con el caos de Julien. Cedric aporta una voz firme que equilibra el humor del reino de los lémures. Maurice actúa como la voz de la razón, intentando mantener el orden y controlar las decisiones impulsivas del rey Julien. En esta secuela, su papel continúa siendo el de mediador, proporcionando estructura dentro de un grupo dominado por la comedia y la improvisación. El personaje Mort, un pequeño lémur extremadamente nervioso y obsesionado con los pies del rey Julien, es interpretado por Andy Vector. Su trabajo vocal aporta un humor peculiar basado en la exageración de la inocencia y la obsesión. Mort es un personaje secundario, pero muy memorable por su comportamiento extraño y su energía impredecible. Andy Vector logra darle una identidad única que combina ternura y comedia absurda, contribuyendo al ambiente cómico del grupo de lémures. Otro de los aportes importantes en el elenco es el del actor Bernie Mac, quien interpreta a Suba, el padre de Alex Suba, Madagascar. Su actuación es especialmente emotiva, ya que Suba representa la conexión de Alex con sus raíces africanas. Bernie Mac aporta una voz fuerte, autoritaria pero también afectuosa, mostrando a un líder de la manada que se preocupa profundamente por su hijo. Este papel es particularmente significativo porque fue uno de los últimos trabajos de Bernie Mac antes de su fallecimiento, lo que añade un valor emocional adicional a su interpretación. El actor Alec Baldwin interpreta a Mekanga Mekanga, Madagascar, el principal antagonista de la película. Su trabajo vocal se caracteriza por una voz profunda, elegante y manipuladora, perfecta para un villano carismático. Macumba es un león ambicioso que busca el control de la reserva africana, desafiando a la familia de Alex. Alec Baldwin logra darle al personaje una presencia intimidante pero también irónica, lo que lo convierte en un villano más cómico que oscuro. Su interpretación equilibra la amenaza con el humor, lo cual encaja perfectamente con el tono general de la película. El equipo de los pingüinos también tiene un papel esencial en la historia, y está compuesto por varios actores de voz. Tom McGrath interpreta a Skipper Skipper, Madagascar, el líder militar del grupo. Su voz aporta autoridad, disciplina y un humor basado en la exageración de la lógica militar. Chris Miller interpreta a Kowalski, el estratega del grupo, mientras que Christopher Knights da voz a Private, el miembro más inocente del equipo. Juntos forman un trío cómico que funciona como una parodia de operaciones militares. Su trabajo en la película aporta escenas de acción humorística y planificación absurda que contrastan con la historia principal de los animales. Además del elenco principal, el trabajo de doblaje en esta película destaca por la coordinación entre todos los actores. Cada uno de ellos no solo interpreta su personaje de forma individual, sino que también contribuye a la dinámica colectiva del grupo. Las interacciones entre Alex, Marty, Melman y Gloria funcionan gracias a la química vocal construida por Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer y Jada Pinkett Smith, quienes logran que la amistad entre los personajes se sienta auténtica a pesar de ser una película animada. En conjunto, el reparto de voces de Madagascar, Skip 2 Africa es uno de los elementos más importantes de su éxito. Cada actor aporta una personalidad distinta que define a su personaje y lo hace memorable. Esta película no solo busca entretener con humor y acción, sino también explorar ideas sobre identidad, pertenencia y familia. A través de sus personajes principales, la historia combina situaciones divertidas con momentos de reflexión ligera, lo que la convierte en una experiencia equilibrada para el público familiar. Desde el punto de vista del entretenimiento, la película funciona muy bien. Tiene un ritmo dinámico, con escenas que cambian constantemente entre la aventura principal de Alex, Marty, Melman y Gloria, y las subtramas cómicas de los pingüinos y los lémures. Este equilibrio permite que la película nunca se vuelva monótona. Cada grupo de personajes aporta un tipo diferente de humor. Los pingüinos ofrecen comedia estratégica y absurda, mientras que el rey Julien y su grupo aportan humor caótico y exagerado. Esta variedad mantiene la atención del espectador durante toda la duración del filme. Uno de los puntos más fuertes de la película es el desarrollo del personaje de Alex el León Alex the Lion. Su viaje emocional es el eje central de la historia.
Al reencontrarse con su familia biológica en África, Alex se enfrenta a una crisis de identidad. Ya no es solo el rey del zoológico, sino también un león salvaje con raíces profundas en la naturaleza africana. Esta dualidad está bien representada y añade profundidad a la película, que de otra manera podría haber sido solo una comedia ligera. La evolución de Alex aporta un mensaje importante sobre aceptar quién eres, incluso cuando perteneces a dos mundos diferentes. Otro personaje destacado es Marty la cebra Marty the Zebra, cuya historia gira en torno a la individualidad. En África, Marty descubre que hay muchas cebras iguales a él, lo que le provoca una sensación de pérdida de identidad. Este conflicto es interesante porque invierte la expectativa habitual. En lugar de sentirse especial por ser único, se siente perdido por ser común. Sin embargo, la película resuelve este dilema mostrando que la identidad no depende solo de la apariencia física, sino de la personalidad, las experiencias y las relaciones. Este mensaje es simple pero efectivo, especialmente para un público más joven. Melman la jirafa Mauman the Giraffe aporta una línea narrativa más emocional y romántica. Su hipocondría y ansiedad se transforman en una nueva función dentro de la reserva africana, donde incluso es visto como una especie de curandero. Esto genera momentos cómicos, pero también permite ver su crecimiento personal. Su relación con Gloria evoluciona lentamente, y aunque comienza como una amistad incómoda, termina convirtiéndose en una conexión genuina. Esta subtrama añade calidez emocional a la película y ayuda a equilibrar el humor con sentimientos más profundos. Gloria, la hipopótamo Goya de Hippo, también tiene un papel importante en el desarrollo emocional de la historia. Su carácter fuerte y seguro contrasta con su lado más sensible, especialmente cuando es cortejada por Moto Moto. Este contraste sirve para reforzar la idea de que las apariencias y las primeras impresiones no siempre reflejan lo que realmente es importante. Gloria finalmente se da cuenta de que su verdadera conexión emocional está con Melman, lo que da un cierre satisfactorio a su arco narrativo. En cuanto a los personajes secundarios, los pingüinos liderados por Skipper aportan una gran cantidad de humor y acción. Aunque no están directamente relacionados con el conflicto principal de la película, sus escenas son esenciales para mantener el ritmo cómico. Su estilo militar exagerado y su forma de resolver problemas absurdos los convierte en uno de los elementos más memorables del universo de Madagascar. También el rey Julien añade un tipo de humor completamente distinto, basado en la extravagancia, la improvisación y la exageración constante. El villano de la historia, Makunga, interpretado por Alec Baldwin en la versión original, es un antagonista más cómico que oscuro. Su ambición por controlar la reserva y su forma manipuladora de actuar crean el conflicto principal, pero nunca se siente realmente amenazante en un sentido serio. Esto encaja con el tono general de la película, que no busca ser dramática, sino entretenida. Makunga funciona bien como catalizador del conflicto, pero no es el tipo de villano que deja una impresión profunda o emocional. Desde el punto de vista técnico, la animación es sólida para su época. Los paisajes africanos están bien representados, con colores vivos y escenarios amplios que contrastan con el ambiente cerrado del zoológico de Nueva York de la primera película. La animación de los personajes es expresiva y ayuda mucho a reforzar la comedia. Las expresiones faciales exageradas y los movimientos corporales son clave para el estilo humorístico de la película. La música también juega un papel importante, ya que acompaña tanto las escenas de acción como los momentos emocionales. Aunque no es el elemento más destacado del filme, contribuye a mantener la energía constante de la narrativa. La combinación de música, ritmo visual y comedia hace que la película sea muy accesible para todas las edades. En términos de guión, la película es sencilla pero efectiva. No intenta ser compleja ni profundamente filosófica, pero sí transmite mensajes claros sobre la identidad, la amistad y la importancia del hogar. La historia sigue una estructura clásica de aventura, llegada a un nuevo entorno, conflicto, crecimiento personal y resolución. Esta simplicidad es una de sus fortalezas, ya que permite que el público disfrute sin necesidad de seguir tramas complicadas. Sin embargo, también hay algunos aspectos menos fuertes. Por ejemplo, algunos personajes secundarios no tienen un desarrollo profundo y sirven principalmente como elementos cómicos. Además,
aunque el conflicto con Macunga cumple su función, podría haber sido más desarrollado para aportar mayor tensión narrativa. La película prioriza el humor sobre la profundidad, lo cual es adecuado para su público objetivo, pero puede dejar a algunos espectadores buscando una historia más elaborada con sensación de ligereza. A pesar de esto, el mayor logro de la película es su capacidad para equilibrar entretenimiento y emoción. No es solo una comedia de animales parlantes, sino una historia sobre encontrar tu lugar en el mundo. Cada personaje principal experimenta un tipo diferente de crisis de identidad, lo que hace que la película tenga múltiples capas de interpretación, incluso si estas son simples. En cuanto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película ligera, divertida, con personajes carismáticos y humor constante, definitivamente es una muy buena opción. Es especialmente recomendable para familias y para quienes disfrutan de la animación con tono cómico y aventuras sencillas. La película no requiere atención intensa ni interpretación profunda, lo que la hace ideal para relajarse y disfrutar. Si, por otro lado, alguien busca una historia compleja, con giros narrativos profundos o desarrollo psicológico detallado, entonces esta película puede sentirse algo básica. Su enfoque está más en la diversión que en la sofisticación narrativa. Sin embargo, eso no significa que sea una mala película, simplemente tiene un objetivo diferente. En conclusión, Madagascar, Escape 2 Africa es una secuela sólida que cumple con su propósito principal, entretener. Su combinación de humor, aventura y mensajes simples pero efectivos la convierte en una película muy disfrutable. Madagascar, Escape 2 Africa es una película de animación que destaca no solo por su historia y personajes, sino también por el gran trabajo de efectos visuales, VFX y CGI, imágenes generadas por computadora que hacen posible la creación de su mundo. Al tratarse de una producción de DreamWorks Animation, la película representa un ejemplo importante del nivel técnico que alcanzaba la animación digital a finales de la década de 2000. Su objetivo no era únicamente crear personajes caricaturescos, sino darles vida con expresiones creíbles, entornos ricos y una sensación de movimiento natural dentro de un mundo completamente digital. El CGI en esta película es el elemento fundamental que permite construir tanto a los personajes como a los escenarios. Cada personaje principal, como Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, está completamente modelado en 3D. Estos modelos digitales están diseñados con estructuras complejas llamadas rigs, que funcionan como esqueletos virtuales. Gracias a estos rigs, los animadores pueden mover cada parte del cuerpo con precisión, permitiendo expresiones faciales detalladas, gestos corporales exagerados y movimientos fluidos. Este nivel de control es lo que hace que los personajes se sientan vivos y llenos de personalidad. Uno de los aspectos más importantes del VFX en la película es la simulación del pelaje y la piel de los animales. Alex, por ejemplo, tiene una melena extremadamente compleja que no es simplemente una textura estática, sino un sistema dinámico de miles de hebras digitales. Estas hebras reaccionan al movimiento, al viento y a las interacciones físicas con otros personajes. Este tipo de simulación fue técnicamente avanzado para su época, ya que requería una gran cantidad de procesamiento para mantener la coherencia visual sin perder rendimiento en la animación. El entorno africano también es un logro importante del CGI. La película presenta vastas sabanas, montañas, ríos y vegetación que fueron creados completamente en computadora. Estos escenarios no son solo fondos estáticos, sino mundos con profundidad, iluminación dinámica y elementos en movimiento. La luz del sol, las sombras de los animales y el polvo levantado en la sabana están cuidadosamente simulados para dar una sensación de realismo dentro del estilo caricaturesco de la película. El equipo de efectos visuales trabajó para equilibrar la exageración visual con la coherencia ambiental, logrando un mundo que es estilizado pero creíble. La iluminación global es otro elemento clave del VFX. En esta película, la luz no se aplica de forma plana, sino que interactúa con cada superficie del entorno y los personajes. Por ejemplo, cuando los personajes caminan bajo el sol africano, sus sombras cambian de forma natural dependiendo de la posición del sol y la geometría del terreno.
Este tipo de iluminación ayuda a integrar a los personajes en el entorno digital, evitando que parezcan pegados al fondo. Además, la iluminación también se utiliza de forma narrativa, destacando momentos emocionales o de tensión. Las simulaciones físicas juegan un papel importante en varias escenas. El agua, por ejemplo, está creada mediante sistemas de partículas y simulaciones de fluidos. Cuando los personajes interactúan con ríos o charcos, el agua responde de manera realista, generando ondas, salpicaduras y reflejos dinámicos. Esto es especialmente visible en las escenas donde Gloria la hipopótamo interactúa con el agua, ya que su peso y movimientos afectan directamente la superficie del líquido, creando efectos visuales muy detallados. El polvo y la arena de la sabana también están simulados digitalmente. En muchas escenas de acción, especialmente cuando los animales corren, se generan partículas de polvo que siguen la dirección del movimiento. Este detalle ayuda a reforzar la velocidad y el impacto de las escenas. Sin estos efectos, las secuencias de persecución o movimiento masivo se sentirían más planas y menos dinámicas. El diseño de personajes es otro aspecto importante del CGI. Aunque los personajes son animales, tienen proporciones estilizadas y expresiones humanas exageradas. Esto es intencional, ya que permite que el público se identifique emocionalmente con ellos. Los ojos, por ejemplo, están diseñados para ser grandes y expresivos, lo que facilita transmitir emociones como alegría, miedo o confusión. Los sistemas de animación facial permiten controlar cejas, párpados, boca y mejillas de forma independiente, lo que da un rango emocional muy amplio. El movimiento corporal también es cuidadosamente animado para reflejar personalidad. Alex se mueve con confianza y elegancia, reflejando su identidad como rey. Marty tiene movimientos más rápidos y nerviosos, mostrando su energía y ansiedad. Melman tiene una postura rígida y torpe, lo que refuerza su personalidad hipocondríaca. Gloria, en cambio, tiene movimientos suaves pero firmes, reflejando su equilibrio emocional. Estos detalles de animación no son accidentales, sino parte del diseño visual del personaje. Un aspecto técnico importante del VFX es la interacción entre personajes y entorno. En muchas escenas, los personajes pisan la hierba, rompen ramas o levantan polvo, y todos estos elementos reaccionan en tiempo real dentro del sistema CGI. Esto se logra mediante simulaciones de deformación del terreno y sistemas de respuesta física que permiten que el entorno recuerde la interacción. Este tipo de detalle ayuda a que el mundo se sienta vivo y dinámico. La película también utiliza efectos visuales para reforzar la comedia. Por ejemplo, las expresiones exageradas, los estiramientos del cuerpo y las reacciones físicas imposibles son posibles gracias a la animación digital. Aunque estos efectos no son realistas en sentido físico, están diseñados para aumentar el impacto humorístico. Este estilo de animación se conoce como cartoon physics, donde la lógica física se adapta a la comedia en lugar de seguir reglas estrictas del mundo real. Otro elemento interesante es la integración de cámaras virtuales. En la animación CGI no existen cámaras físicas reales, sino cámaras digitales que pueden moverse libremente en el espacio 3D. Esto permite tomas imposibles en el cine tradicional, como giros extremos alrededor de los personajes o zooms rápidos a través del entorno. En esta película, estas técnicas se utilizan para aumentar la energía de las escenas de acción y dar una sensación cinematográfica más dinámica. El renderizado es otro proceso clave del VFX. Cada fotograma de la película debe ser calculado por computadoras que simulan luz, sombra, textura y movimiento. Este proceso es extremadamente complejo y puede tardar horas o incluso días por cada segundo de animación final. Para esta película, DreamWorks utilizó granjas de renderizado compuestas por miles de procesadores trabajando simultáneamente para completar el filme en un tiempo razonable. La textura de los materiales también es muy detallada. La piel de los animales tiene variaciones de color, pequeñas imperfecciones y reflejos que simulan la luz natural. El pelaje no es uniforme, sino que tiene diferentes longitudes, densidades y direcciones, lo que contribuye a un aspecto más realista dentro del estilo animado. Estos detalles ayudan a evitar que los personajes se vean artificiales o planos.
El sonido también se integra con los efectos visuales para mejorar la experiencia CGI. Aunque no es parte del VFX visual directamente, el diseño sonoro está sincronizado con cada movimiento. Cuando un personaje pisa el suelo, el polvo visual se acompaña de un sonido adecuado. Cuando hay agua, las salpicaduras visuales coinciden con efectos auditivos. Esta combinación hace que el mundo digital sea más inmersivo. En términos generales, el trabajo de CGI en la película refleja un equilibrio entre realismo técnico y estilo caricaturesco. No busca imitar completamente la realidad, sino crear un mundo estilizado donde los animales tengan emociones humanas y el entorno sea vibrante y expresivo. Este enfoque es una de las razones por las que la película sigue siendo visualmente atractiva incluso años después de su estreno. En conclusión, el VFX y CGI de Madagascar, Escape 2 África representan un alto nivel de calidad en la animación digital de su época. Desde la creación de personajes expresivos hasta la simulación de entornos naturales complejos, cada elemento visual está cuidadosamente diseñado para apoyar la historia y el tono de la película. Aunque hoy en día la tecnología ha avanzado aún más, esta película sigue siendo un ejemplo importante de cómo el CGI puede combinar técnica, creatividad y narrativa para construir un mundo animado completamente creíble y entretenido. La película llegó en un momento en el que la animación digital estaba en pleno auge y el público ya estaba familiarizado con los personajes de la primera entrega. Esto le permitió tener una base de espectadores muy fuerte desde su estreno, lo que se reflejó directamente en su rendimiento comercial a nivel mundial. En taquilla, la película tuvo un estreno potente en Estados Unidos, donde rápidamente se posicionó en los primeros lugares del ranking durante su fin de semana de apertura. El interés del público familiar, combinado con la popularidad de los personajes, hizo que la película atrajera tanto a niños como a adultos que ya habían visto la primera parte. Su estrategia de estreno en temporada de otoño también ayudó, ya que no competía directamente con los grandes blockbusters del verano, lo que le dio mayor visibilidad en salas de cine. A nivel internacional, la película tuvo un rendimiento aún más fuerte que en el mercado doméstico. En muchos países, especialmente en Europa y América Latina, la franquicia ya era muy conocida, lo que permitió una expansión rápida en salas de cine. El humor universal de la historia, que no depende demasiado del idioma o de referencias culturales complejas, ayudó a que la película funcionara bien en distintos mercados. Esto es especialmente importante en películas animadas, ya que el doblaje y la localización juegan un papel clave en su éxito global. Uno de los factores más importantes del éxito en taquilla fue la combinación de personajes carismáticos y una narrativa accesible. Los protagonistas, Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, ya eran ampliamente reconocidos por el público, lo que redujo la necesidad de una gran campaña de introducción. En cambio, la promoción se centró en mostrar nuevas situaciones, nuevos personajes y el cambio de escenario hacia África, lo que generó curiosidad entre los espectadores. La campaña de marketing también tuvo un papel fundamental. Los trailers destacaban el humor característico de la saga, con escenas rápidas, diálogos cómicos y situaciones exageradas que captaban la atención del público familiar. Además, los pingüinos, que se habían convertido en personajes muy populares tras la primera película, fueron utilizados intensamente en la promoción. Su estilo militar y sus escenas cómicas ayudaron a atraer a una audiencia más amplia, incluyendo adolescentes y adultos jóvenes. En términos de rendimiento global, la película logró una recaudación muy alta para una producción animada de su época, superando ampliamente su presupuesto de producción. Esto la convirtió en un éxito financiero para DreamWorks Animation, consolidando la franquicia como una de las más importantes del estudio. El éxito también aseguró la continuidad de la saga, lo que llevó posteriormente a nuevas secuelas y spin-off relacionados con los pingüinos. En el mercado doméstico, el lanzamiento en formato DVD y Blu-ray fue igualmente exitoso. En la época en la que la película se estrenó, el mercado físico todavía era muy importante y las películas animadas solían vender grandes cantidades de copias. El lanzamiento doméstico no solo incluía la película principal, sino también contenido adicional como escenas eliminadas, detrás de cámaras de la animación y material especial sobre la creación de los personajes.
Este contenido extra fue especialmente atractivo para el público familiar y para los fans de la animación, ya que ofrecía una mirada más profunda al proceso creativo detrás de la película. Los estudios de animación como DreamWorks solían aprovechar estos lanzamientos para mostrar el trabajo técnico detrás del CGI, incluyendo cómo se diseñaban los personajes, cómo se simulaban los escenarios y cómo se desarrollaban las escenas más complejas. El DVD de la película también incluía cortometrajes adicionales protagonizados por los pingüinos, lo que aumentó aún más su valor comercial. Estos cortos fueron muy populares porque expandían el universo de la película y ofrecían historias independientes con un tono más cómico y rápido. Esto ayudó a mantener el interés del público incluso después de haber visto la película en cines. El formato Blu-ray, por su parte, ofrecía una calidad visual mejorada que resaltaba especialmente los detalles del CGI. Los colores de la sabana africana, la textura del pelaje de los personajes y los efectos de iluminación se apreciaban con mayor claridad en alta definición. Esto hizo que muchos fans volvieran a ver la película en casa para disfrutar de la experiencia visual con mayor detalle. Otro aspecto importante del mercado doméstico fue la distribución digital, que comenzó a ganar fuerza en esa época. La película estuvo disponible en plataformas de descarga y posteriormente en servicios de streaming, lo que permitió que nuevas generaciones de espectadores pudieran descubrirla sin necesidad de comprar un formato físico. Este cambio en el consumo de medios ayudó a mantener la relevancia de la película a lo largo del tiempo. En términos de impacto comercial a largo plazo, la película contribuyó significativamente al crecimiento de la franquicia. El éxito en taquilla y en ventas domésticas demostró que los personajes tenían un fuerte atractivo global, lo que llevó a la producción de nuevas historias, incluyendo secuelas posteriores y spin-offs centrados en los pingüinos. Esto convirtió a la saga en una de las más rentables dentro del catálogo de animación de DreamWorks. También es importante destacar que el éxito de la película en medios domésticos no solo se debió a la historia, sino también a su valor como producto familiar. Muchos hogares compraban o alquilaban la película como parte de su colección de entretenimiento infantil, ya que era una opción segura, divertida y adecuada para todas las edades. Esto impulsó aún más sus ventas en DVD y Blu-ray. El rendimiento en televisión también jugó un papel importante después del lanzamiento doméstico. La película fue transmitida en múltiples canales de televisión por cable y abierta, lo que ayudó a extender su vida comercial mucho más allá de su estreno en cines. Estas emisiones televisivas reforzaron su popularidad y mantuvieron a los personajes en la cultura popular durante años. En conjunto, el éxito en taquilla y en medios domésticos de Madagascar, Escape 2 África demuestra cómo una película animada bien construida puede generar ingresos en múltiples etapas de su ciclo de vida. Desde el estreno en cines hasta las ventas en DVD, Blu-ray y plataformas digitales, la película logró mantenerse relevante y rentable durante un largo periodo de tiempo. En conclusión, esta película no solo fue un éxito cinematográfico, sino también un fenómeno comercial que aprovechó al máximo cada canal de distribución disponible en su época. Madagascar, Escape 2 África es una película de animación que, como muchas secuelas, genera opiniones mixtas dependiendo del tipo de espectador. Por un lado, es una película muy entretenida, llena de humor, personajes carismáticos y un ritmo rápido que la hace fácil de disfrutar. Por otro lado, también tiene ciertas limitaciones en su guión y desarrollo narrativo que pueden hacer que algunos espectadores la sientan menos profunda o innovadora. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué sigue siendo una película tan popular dentro del cine animado familiar. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su capacidad de entretenimiento constante. Desde el inicio hasta el final, la historia mantiene un ritmo dinámico que combina aventura, comedia y momentos emocionales ligeros. Los personajes principales, Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, están bien equilibrados en pantalla y cada uno aporta una personalidad distinta que enriquece la narrativa. Esta diversidad de personalidades permite que siempre haya algo interesante ocurriendo en la pantalla, evitando que la película se vuelva aburrida o repetitiva. Otro aspecto muy fuerte es el humor. La película utiliza diferentes estilos de comedia para atraer a todo tipo de público. Por ejemplo,
Los pingüinos aportan un humor más estratégico y absurdo, mientras que el Rey Julien y los lémures representan una comedia caótica y exagerada. Este contraste crea un equilibrio divertido que funciona muy bien en el contexto de una película familiar. Además, los diálogos rápidos y las situaciones exageradas hacen que muchas escenas sean memorables incluso años después del estreno. El desarrollo emocional de los personajes también es un punto positivo importante. Alex el León Alex the Lion tiene un arco narrativo interesante en el que descubre sus raíces africanas y enfrenta una crisis de identidad. Este conflicto le da más profundidad al personaje, ya que no solo es el líder confiado del grupo, sino también alguien que busca su lugar en el mundo. Este tipo de desarrollo añade una capa emocional que eleva la historia por encima de una simple comedia. Marty la cebra Marty the Zebra también aporta un mensaje positivo sobre la individualidad. Su crisis de identidad al descubrir que hay muchas cebras iguales a él es una idea sencilla pero efectiva. La película utiliza este conflicto para transmitir el mensaje de que la identidad no depende únicamente de la apariencia, sino de la personalidad y las experiencias. Este tipo de mensaje es especialmente valioso para el público más joven. Melman la jirafa, Mauman the Giraffe y Gloria la hipopótamo Goya the Hippo aportan una subtrama emocional que equilibra la comedia. Su relación evoluciona de la amistad a algo más profundo, lo que añade calidez a la historia. Este desarrollo romántico no domina la película, pero sí le da un toque emocional que la hace más completa. Otro punto positivo importante es la animación y el diseño visual. La película presenta un mundo africano vibrante, lleno de colores cálidos, paisajes amplios y detalles visuales bien trabajados. El CGI es sólido para su época, con personajes expresivos y entornos bien integrados. La animación facial de los personajes es especialmente destacable, ya que permite transmitir emociones claras y exageradas que encajan perfectamente con el tono cómico. Sin embargo, a pesar de todos estos puntos positivos, la película también tiene algunos aspectos negativos que pueden afectar la experiencia de ciertos espectadores. Uno de los principales problemas es la simplicidad del guión. La historia sigue una estructura bastante predecible. Los personajes llegan a un nuevo lugar, enfrentan un conflicto, crecen emocionalmente y resuelven la situación. Aunque esta estructura es efectiva, no ofrece grandes sorpresas ni giros narrativos complejos. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios no están bien desarrollados. Por ejemplo, el villano Macunda tiene una presencia importante en la historia, pero su motivación es bastante básica y su desarrollo no es muy profundo. Es más un personaje funcional que un antagonista complejo. Esto hace que el conflicto principal pierda algo de intensidad, ya que no hay una sensación de amenaza real o significativa. Además, algunos personajes de apoyo se utilizan principalmente para comedias sin aportar mucho a la trama principal. Aunque esto funcione en términos de humor, puede hacer que la historia se sienta un poco dispersa en algunos momentos. Las subtramas de los pingüinos y los lémures, aunque divertidas, no siempre están directamente conectadas con el arco principal de los protagonistas. Otro aspecto negativo es que la película depende bastante de la comedia exagerada y el humor visual. Aunque esto es un punto fuerte para muchos espectadores, también puede ser una limitación, ya que reduce el impacto de los momentos más emocionales. Algunas escenas que intentan ser serias o emotivas se ven interrumpidas por el tono general de la película, lo que puede debilitar su impacto dramático. En cuanto al ritmo, aunque en general es bueno, en algunos momentos puede sentirse desigual. Hay escenas muy rápidas y llenas de acción seguidas por momentos más lentos que intentan desarrollar emociones o relaciones entre personajes. Esta variación no siempre está perfectamente equilibrada, lo que puede afectar la fluidez de la narrativa. Otro punto débil es que la película no arriesga demasiado en términos de innovación. Como secuela, sigue muy de cerca la fórmula de la primera película, sin introducir cambios radicales en la estructura o en el tono. Esto hace que, aunque sea entretenida, no se sienta completamente fresca o revolucionaria dentro del género de animación. A pesar de estos problemas, es importante destacar que muchos de los puntos negativos no afectan gravemente la experiencia general. Esto se debe a que la película no intenta ser compleja o profundamente dramática. Su objetivo principal es entretener,
y en ese sentido cumple muy bien su función. El equilibrio entre humor, aventura y emoción ligera es lo que la hace atractiva para el público familiar. En términos de comparación, los puntos positivos de la película suelen superar a los negativos para la mayoría de los espectadores. La combinación de personajes carismáticos, animación atractiva y humor constante hace que la experiencia sea muy disfrutable. Incluso sus debilidades, como el guión simple o los personajes secundarios poco desarrollados, no impiden que la película sea entretenida y memorable. En conclusión, Madagascar, Escape 2 África es una película que destaca más por su diversión y carisma que por su profundidad narrativa. Sus puntos positivos incluyen su humor variado, sus personajes entrañables, su animación sólida y sus mensajes simples pero efectivos sobre identidad y amistad. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen un guión predecible, villanos poco desarrollados y una dependencia fuerte del humor exagerado. Aún así, el balance general es positivo. Es una película que cumple perfectamente su objetivo, entretener a todo tipo de público, especialmente familias y niños, sin complicarse demasiado. Por eso sigue siendo una secuela querida dentro del cine animado, recordada más por su energía, sus personajes y su diversión constante que por sus fallos. En el cine animado, la dirección y la escritura del guión son fundamentales porque determinan el tono, el ritmo, el humor y el desarrollo emocional de toda la película. En este caso, el proyecto fue liderado por un equipo creativo de DreamWorks Animation que ya tenía experiencia en el manejo de historias familiares con mezcla de comedia, aventura y mensajes emocionales. Los directores principales de la película fueron Eric Darnell y Tom McGrath. Ambos ya habían trabajado juntos en la primera película de la saga, lo que permitió que esta secuela mantuviera un estilo coherente. Eric Darnell tiene una fuerte experiencia en animación narrativa, con un enfoque en personajes y estructura emocional. Su estilo de dirección se centra en construir historias accesibles pero con capas emocionales que puedan ser disfrutadas tanto por niños como por adultos. En esta película, su influencia se nota especialmente en el desarrollo de los personajes principales y en la forma en que sus conflictos internos se integran en la trama general. Tom McGrath, por otro lado, aporta un estilo más energético, rápido y cómico. Su experiencia como director y también como actor de voz, especialmente en el personaje de Skipper, le permite entender muy bien el ritmo del humor en la animación. Su contribución en la película se refleja en las escenas de acción, en la comedia física y en la dinámica de los personajes secundarios como los pingüinos. La combinación de estos dos directores crea un equilibrio interesante entre emoción y comedia, que es una de las características principales de la película. El trabajo conjunto de Darnell y McGrath también se nota en la estructura general de la historia. La película está dividida en varias líneas narrativas que se desarrollan en paralelo: la historia de Alex el león Alex the Lion y su familia en África, la crisis de identidad de Marty la cebra Marty the Zebra, la evolución emocional de Melman la jirafa Mauman the Giraffe y la relación de Gloria la hipopótamo Goya the Hippo. Mantener todas estas historias equilibradas es un reto de dirección importante, y el resultado muestra un control sólido del ritmo narrativo. En cuanto al guión, la película fue escrita por Ethan Coen, quien tiene experiencia en comedia y escritura de guiones para cine. Su estilo se caracteriza por el uso de humor inteligente combinado con situaciones exageradas y diálogos rápidos. En esta película, su trabajo se enfoca en mantener un tono ligero mientras exploran temas como la identidad, la familia y la pertenencia. El guión no intenta ser complejo o filosófico, sino accesible y entretenido para un público amplio. Uno de los aspectos más importantes del guión es cómo maneja los temas emocionales sin perder el ritmo cómico. Por ejemplo, el conflicto interno de Alex al reencontrarse con sus padres se trata con sensibilidad, pero siempre acompañado de momentos de humor que evitan que la película se vuelva demasiado seria. Esto es una decisión consciente del guionista y de los directores, quienes buscan mantener el tono familiar en todo momento. Otro elemento clave del guión es la construcción de personajes secundarios y cómicos. Los pingüinos, por ejemplo, no solo funcionan como alivio cómico, sino también como una subtrama paralela que aporta energía constante a la película. El rey Julien y los lémures también cumplen una función similar, creando momentos de comedia absurda que contrastan con las historias más emocionales de los protagonistas principales.
Este tipo de estructura es típico en películas animadas modernas, donde se utilizan múltiples capas narrativas para mantener el interés del espectador. El trabajo de escritura también se refleja en la forma en que los personajes evolucionan a lo largo de la historia. Alex aprende a aceptar su identidad dual como león del zoológico y león africano. Marty descubre que su valor no depende de ser único físicamente. Melman gana confianza y aprende a expresar sus sentimientos, mientras que Gloria reafirma su independencia emocional. Estos arcos de personaje están cuidadosamente diseñados para ser simples pero efectivos, lo que permite que el público los entienda fácilmente. Los directores también tuvieron un papel importante en la supervisión de la animación y la puesta en escena. Aunque no son animadores directamente, toman decisiones sobre cómo deben verse las escenas, cómo se debe mover la cámara virtual y cómo se debe transmitir la emoción en cada momento. En una película CGI como esta, la dirección es esencial para guiar a cientos de artistas digitales que trabajan en diferentes partes del proyecto. Eric Darnell y Tom McGrath también influyeron en el tono visual de la película. La decisión de trasladar la historia a África no es solo narrativa, sino también estética. Los paisajes de la sabana permiten un uso más amplio del color, la luz natural y los espacios abiertos, lo que da a la película una sensación de libertad y expansión. Esta decisión de dirección ayuda a diferenciar esta secuela de la primera película, que estaba más centrada en el entorno urbano de Nueva York y la isla de Madagascar. El guión de Ethan Coen también destaca por su estructura clásica de aventura. La historia sigue un patrón claro: inicio en el zoológico, accidente en África, separación de personajes, desarrollo de conflictos individuales, enfrentamiento con el antagonista y resolución final. Esta estructura tradicional permite que la película sea fácil de seguir, especialmente para el público infantil, mientras mantiene suficiente variedad de situaciones para no volverse repetitiva. El antagonista de la historia, Makunga, también está diseñado desde el guión como un personaje funcional más que complejo. Su papel es crear conflicto y permitir que el arco de Alex y su padre Suba se desarrolle. Aunque no es un villano profundo, cumple bien su función dentro de la narrativa. Esta es una decisión típica en películas familiares, donde el enfoque está más en los protagonistas que en el desarrollo del villano. La colaboración entre directores y guionista es clave en el resultado final. En animación, el guión no es estático, cambia constantemente durante la producción. A medida que los animadores trabajan en las escenas, pueden surgir nuevas ideas visuales o cómicas que modifican el guión original. Esto significa que Darnell, McGrath y Coen trabajaron en conjunto para ajustar la historia según las necesidades de la animación y el ritmo cómico. Otro aspecto importante del trabajo de dirección es la gestión del humor visual. Muchas escenas de la película dependen no solo del diálogo, sino de la expresión corporal, el timing y la exageración visual. Esto requiere una dirección precisa para asegurar que cada gag funcione correctamente. Los directores deben coordinar con animadores, editores y diseñadores de sonido para lograr el efecto cómico deseado. El guión también utiliza repetición y contraste como herramientas narrativas. Por ejemplo, el contraste entre la vida en el zoológico y la vida en la sabana africana es un tema recurrente. Esto permite explorar la idea de identidad desde diferentes ángulos, mostrando cómo los personajes reaccionan en entornos completamente distintos a los que conocen. En términos de impacto, el trabajo de los directores y del guionista logró crear una película que es coherente, divertida y emocionalmente accesible. Aunque no intenta innovar profundamente en el género, sí logra consolidar una fórmula efectiva que funciona muy bien con el público familiar. La combinación de dirección energética y escritura ligera pero efectiva es una de las razones por las que la película tuvo tanto éxito. En conclusión, Madagascar, Escape 2 África es el resultado de una colaboración sólida entre dirección y guión. Eric Darnell y Tom McGrath aportan el equilibrio entre emoción y comedia, mientras que Ethan Coen construye una historia accesible, divertida y con mensajes claros. Aunque el guión es simple y no demasiado complejo, su efectividad radica en su claridad y en su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades. La dirección, por su parte, asegura que cada escena tenga energía, ritmo y personalidad visual. Juntos,
Estos elementos hacen que la película sea una secuela bien estructurada, entretenida y coherente dentro del universo de Madagascar. Madagascar, Escape 2 África presenta un final que cierra de manera equilibrada sus diferentes tramas, combinando comedia, emoción y una resolución clara para cada uno de los personajes principales. El desenlace de la película no se basa únicamente en una gran batalla o un conflicto físico, sino en la culminación de los procesos internos de los protagonistas. Cada personaje llega a un punto de comprensión personal, lo que hace que el final funcione más como una conclusión emocional que como un simple cierre de aventura. El tramo final de la historia se desarrolla cuando el conflicto con Makunga alcanza su punto más alto. Makunga, el león ambicioso que busca controlar la reserva, logra manipular la situación para intentar tomar el liderazgo de la manada. Su plan se basa en engaños y estrategias deshonestas, lo que genera tensión dentro de la comunidad de leones. Este conflicto afecta directamente a Suba, el padre de Alex, quien representa la autoridad legítima dentro del grupo. En este momento, el equilibrio de la reserva está en peligro y los protagonistas deben intervenir para restaurarlo. Alex el león Alex Tolaen juega un papel fundamental en el desenlace. Aunque al principio de la película se siente inseguro y confundido por su identidad, en el final demuestra un crecimiento significativo. Alex decide ayudar a su padre y a su manada utilizando no solo su fuerza, sino también su inteligencia y experiencia adquirida en el zoológico. Este momento es importante porque representa la unión de sus dos identidades, el león salvaje africano y el animal que creció en cautiverio. En lugar de elegir entre uno u otro mundo, Alex aprende a integrar ambos. Durante el enfrentamiento final, Alex utiliza su creatividad para enfrentar a Makuma, mostrando que no es necesario ser el más fuerte físicamente para ser valiente. Este cambio en su actitud marca el punto culminante de su arco de personaje. Su relación con su padre también se fortalece, ya que Suba comienza a reconocer el valor de Alex no solo como hijo, sino como un león capaz de contribuir al bienestar de la manada de manera única. Mientras tanto, Marpi la cebra Marty de Zebra también llega a una conclusión importante en su historia personal. Su crisis de identidad, causada por el descubrimiento de que hay muchas cebras iguales a él, se resuelve cuando comprende que la verdadera individualidad no depende de la apariencia física. En el final, Marty acepta que lo que lo hace especial no es ser físicamente diferente, sino su personalidad, su historia y sus relaciones con sus amigos. Este aprendizaje le permite recuperar su confianza y sentirse parte del grupo nuevamente. Melman la jirafa Mauman de Giraffe y Gloria la hipopótamo Goya de Hippo también tienen un cierre emocional significativo en el final. Melman, quien siempre ha sido inseguro y obsesivo con su salud, finalmente acepta sus sentimientos hacia Gloria. En el momento culminante, deja atrás su miedo constante y se atreve a expresar lo que siente. Este acto de valentía emocional es un punto clave en su desarrollo, ya que representa su transformación de un personaje ansioso a alguien capaz de tomar decisiones desde el corazón. Gloria, por su parte, también reconoce sus verdaderos sentimientos. Aunque en la película se le presenta la atención de otros pretendientes, especialmente Moto Moto, en el final comprende que su conexión más auténtica es con Melman. Este reconocimiento no se basa en la apariencia ni en la atracción superficial, sino en la amistad profunda que han construido a lo largo del tiempo. Su unión al final de la película refuerza el mensaje de que las relaciones más sólidas se basan en la confianza y la comprensión mutua. El conflicto principal con Makunga se resuelve cuando los protagonistas trabajan juntos para restaurar el orden en la reserva. La derrota de Makunga no se presenta como un acto violento extremo, sino como una consecuencia de su propia manipulación y falta de honestidad. Finalmente, pierde su posición de poder y es expulsado, lo que permite que el equilibrio natural de la manada se restablezca. Suba recupera su liderazgo, reafirmando la idea de justicia dentro del grupo de leones. El final también incluye un momento importante de reconciliación familiar entre Alex y Suba. Después de todo el conflicto interno de Alex sobre su identidad, su padre finalmente lo acepta completamente. Esta aceptación es clave porque representa la integración de Alex dentro de su origen africano sin dejar atrás su pasado en el zoológico. El mensaje es claro: la identidad no es algo único y rígido, sino algo que puede ser múltiple y coexistir en armonía.
Otro elemento importante del final es la decisión del grupo sobre si regresar a Nueva York o quedarse en África. Los pingüinos, que han estado intentando reparar el avión durante toda la película, finalmente logran ponerlo en condiciones de vuelo. Sin embargo, en lugar de apresurarse a regresar, los personajes comienzan a cuestionar si realmente desean volver a su antigua vida. África se ha convertido en un lugar donde han encontrado libertad, crecimiento y nuevas relaciones. Alex, Marty, Melman y Gloria reflexionan sobre lo que han vivido y empiezan a entender que su sentido de pertenencia ya no está exclusivamente en el zoológico. Aunque Nueva York fue su hogar original, la experiencia en África les ha permitido descubrir nuevas versiones de sí mismos. Este momento no es una decisión definitiva de quedarse o irse, sino una reflexión abierta sobre qué significa realmente el hogar. El grupo finalmente se reúne en un momento de celebración en la sabana. Este cierre es importante porque muestra la unión de todos los personajes después de haber pasado por conflictos individuales. Los pingüinos continúan con su actitud cómica y militar, los lémures siguen con su comportamiento excéntrico, y los protagonistas principales disfrutan de un momento de paz y amistad. Este equilibrio final refuerza el tono general de la película, que combina humor con emoción ligera. El final también deja una sensación de continuidad. Aunque la historia principal se resuelve, no se cierra completamente la posibilidad de nuevas aventuras. Esto es típico en franquicias animadas, donde los personajes permanecen en un mundo abierto a futuras historias. Sin embargo, dentro de esta película en particular, el arco emocional de los personajes sí tiene una conclusión clara y satisfactoria. Desde un punto de vista temático, el final de la película refuerza tres ideas principales: identidad, pertenencia y amistad. Alex aprende a aceptar sus dos mundos, Marty comprende su valor individual, Melman supera sus inseguridades emocionales y Gloria reafirma sus sentimientos auténticos. Estas resoluciones no dependen de grandes eventos externos, sino de cambios internos en cada personaje. El tono del final es optimista y ligero, lo que encaja perfectamente con el estilo de la película. No hay tragedias ni desenlaces oscuros, sino una conclusión positiva que deja al espectador con una sensación de satisfacción. Este enfoque es intencional, ya que la película está dirigida a un público familiar y busca transmitir mensajes esperanzadores. En conclusión, el final de Madagascar, Escape 2 Africa es una combinación de resolución narrativa y cierre emocional. Cada personaje principal completa su arco de desarrollo, enfrentando sus inseguridades y encontrando su lugar en el mundo. Madagascar, Escape 2 Africa es una de esas películas de animación que, más allá de su historia principal, tiene muchos detalles interesantes, curiosidades de producción, decisiones creativas y elementos culturales que enriquecen toda la experiencia. Aunque a simple vista puede parecer solo una comedia familiar con animales parlantes, en realidad forma parte de una franquicia cuidadosamente construida por DreamWorks, donde cada elemento, desde el diseño de personajes hasta el humor, está pensado para conectar con audiencias de diferentes edades y países. Uno de los aspectos más interesantes de la película es cómo amplía el universo presentado en la primera entrega. Mientras que la primera película se centraba en el choque entre la vida urbana del zoológico de Nueva York y la naturaleza de Madagascar, esta secuela lleva ese conflicto a un nivel más profundo al situar a los personajes en su supuesto origen natural, África. Esto permite explorar la idea de identidad desde una perspectiva diferente. Alex el león, Alex the Lion, por ejemplo, no solo es un animal fuera de su hábitat, sino alguien que descubre que pertenece a dos mundos al mismo tiempo. Otro detalle interesante es el papel de los pingüinos, que se han convertido en uno de los elementos más populares de toda la franquicia. Aunque no son los protagonistas principales de la historia emocional, su presencia constante aporta un tipo de humor muy particular. Su estilo militar exagerado, liderado por Skipper, crea un contraste cómico con la naturaleza salvaje de África. Estos personajes fueron tan populares que posteriormente obtuvieron su propio contenido derivado, lo que demuestra su impacto dentro del universo de la película. La película también destaca por su representación estilizada de África. Aunque no es una representación geográficamente exacta, se utiliza elementos visuales reconocibles como la sabana, los acantilados, los ríos y la fauna salvaje.
Todo esto está diseñado con un estilo visual vibrante que mezcla realismo con caricatura. El objetivo no es documentar África, sino crear un escenario visualmente atractivo que sirva como fondo para la historia de los personajes. Un aspecto técnico interesante es la evolución del CGI respecto a la primera película. En esta secuela, los animadores tuvieron más experiencia y recursos, lo que permitió mejorar la calidad de la iluminación, la textura del pelaje y la fluidez de los movimientos. Por ejemplo, la melena de Alex es uno de los elementos más complejos del diseño, ya que está compuesta por miles de hebras digitales que reaccionan al viento y al movimiento de forma dinámica. Este tipo de detalle muestra el avance tecnológico en la animación de la época. También es importante mencionar cómo la película utiliza el humor como herramienta narrativa. No todo el humor proviene de los diálogos. Gran parte está basado en expresiones faciales, movimientos exagerados y situaciones absurdas. Este estilo de comedia visual permite que la película sea entendida fácilmente en diferentes idiomas y culturas, lo que explica su éxito global. Personajes como Marty, la cebra Marty de Zebra o el rey Julien aportan diferentes estilos de comedia que se complementan entre sí. El personaje del rey Julien, en particular, es un ejemplo de cómo la improvisación vocal y la exageración pueden crear un personaje icónico. Su comportamiento extravagante, su ego desmedido y sus frases absurdas lo convierten en una fuente constante de humor. Aunque no es parte del núcleo emocional de la historia, su presencia ayuda a equilibrar el tono general de la película. Otro elemento interesante es la forma en que la película maneja el tema de la familia. Alex no solo busca adaptarse a un nuevo entorno, sino también reconectar con sus padres biológicos. Este conflicto añade una capa emocional más profunda a la historia. Su relación con su padre Suba no es perfecta al principio, ya que ambos tienen expectativas diferentes. Sin embargo, a lo largo de la película, aprenden a aceptarse mutuamente, lo que refuerza el mensaje de que la familia no se trata solo de origen, sino de comprensión. Melman la jirafa Mauman the Giraffe también aporta un elemento interesante desde el punto de vista del desarrollo emocional. Su hipocondría, que en la primera película era principalmente una fuente de comedia, aquí se transforma en una parte de su crecimiento personal. Al interactuar con otras jirafas en África, comienza a ganar confianza y a ver su valor de una manera diferente. Su relación con Gloria, la hipopótamo Gloria de Hippo, añade un componente romántico suave que complementa la historia sin dominarla. La estructura narrativa de la película también es digna de análisis. En lugar de centrarse en una sola línea argumental, la historia se divide en múltiples subtramas que se desarrollan en paralelo. Cada personaje principal tiene su propio arco emocional, pero todos convergen hacia un mismo final. Esta estructura permite mantener el ritmo dinámico y asegurar que cada personaje tenga su momento de desarrollo. Otro detalle curioso es cómo la película utiliza el contraste entre civilización y naturaleza. Los personajes provienen de un entorno controlado como el zoológico, donde la vida es segura pero limitada, y llegan a África, donde la libertad es mayor pero también más impredecible. Este contraste se utiliza para explorar la idea de qué significa realmente estar en casa. El villano Macunda es otro elemento interesante desde el punto de vista narrativo. Aunque no es un antagonista muy complejo, cumple la función de representar la ambición y el ego dentro de la comunidad de leones. Su conflicto con Suba no es solo físico, sino también simbólico, ya que representa diferentes formas de liderazgo, una basada en la manipulación y otra en la experiencia y la legitimidad. También es importante mencionar cómo la película equilibra sus momentos emocionales con la comedia. Incluso en escenas que podrían ser dramáticas, el tono general se mantiene ligero. Esto es una decisión consciente de los directores Eric Darnell y Tom McGrath, quienes buscan que la película sea accesible para todos los públicos sin perder su ritmo divertido. La música y el sonido también juegan un papel importante en la experiencia general. Aunque no es el elemento más destacado, ayuda a reforzar las emociones de cada escena. Los momentos de acción tienen una energía más intensa, mientras que las escenas emocionales son acompañadas por música más suave y cálida. Otro aspecto interesante es el impacto cultural de la película. Con el tiempo,
se ha convertido en una referencia dentro del cine animado, especialmente por sus personajes memorables y su estilo de humor. Frases, escenas y personajes como los pingüinos o el Rey Julien se han mantenido relevantes en la cultura popular incluso años después de su estreno. Desde el punto de vista del público, la película funciona en varios niveles. Para los niños, es una aventura divertida con personajes coloridos y situaciones cómicas. Para los adultos, ofrece humor más sofisticado y temas emocionales como la identidad y la pertenencia. Esta doble lectura es una de las razones por las que la franquicia ha tenido tanto éxito. En términos de producción, la película representa un esfuerzo técnico considerable. La animación CGI requiere miles de horas de trabajo, desde el diseño inicial de personajes hasta el renderizado final de cada escena. Cada segundo de película está cuidadosamente construido por equipos de artistas digitales, animadores, modeladores y técnicos de iluminación. En conclusión, Madagascar, Escape 2 África es mucho más que una simple película animada. Es un proyecto complejo que combina tecnología, narrativa, comedia y emoción para crear una experiencia completa. Sus personajes carismáticos, su mundo visualmente atractivo y sus temas universales la convierten en una obra que sigue siendo relevante incluso años después de su estreno. Aunque a primera vista parece ligera y divertida, contiene suficientes detalles y capas para ser apreciada desde diferentes perspectivas, lo que explica su éxito duradero dentro del cine de animación moderno. Madagascar, Escape 2 África es una película que, en general, no estuvo rodeada de grandes escándalos o controversias graves en el momento de su estreno. A diferencia de otras producciones de Hollywood que generan debates fuertes por su contenido, representación o decisiones creativas, esta secuela de DreamWorks fue recibida principalmente como una comedia familiar ligera. Sin embargo, sí existen algunos puntos de discusión y críticas que, con el tiempo, han sido analizados desde diferentes perspectivas culturales, narrativas y técnicas. Estas controversias no son escándalos mediáticos, sino más bien debates sobre su contenido y su representación. Uno de los temas más comentados tiene que ver con la representación de África. La película utiliza el continente africano como escenario principal, mostrando la sabana, la fauna salvaje y elementos visuales típicos asociados a la naturaleza africana. Aunque esto funciona bien desde el punto de vista visual y narrativo, algunos análisis críticos señalan que la película simplifica demasiado la realidad del continente, presentándolo casi exclusivamente como un entorno salvaje, lleno de animales y paisajes naturales. Esta representación puede reforzar estereotipos visuales que reducen la diversidad cultural, urbana y social de África a un solo tipo de imagen. Este tipo de crítica no es exclusiva de esta película, sino que forma parte de un debate más amplio en el cine de animación occidental. Muchas producciones han sido cuestionadas por mostrar regiones del mundo de forma estilizada o incompleta. En el caso de Madagascar, Escape 2 África, la intención no era documental, sino humorística y aventurera. Sin embargo, algunos espectadores consideran que este tipo de representación puede influir en la percepción del público más joven, especialmente si no tiene un contexto educativo adicional. Otro punto de discusión se relaciona con la representación de los animales como personajes con comportamientos humanos exagerados. Aunque esto es una característica común en la animación, en esta película se lleva a un nivel muy alto. Personajes como Alex el león, Alex the Lion o Marty la cebra, Marty the Zebra tienen emociones, diálogos complejos y conflictos existenciales muy humanos. Algunos críticos consideran que este tipo de antropomorfismo extremo puede alejar la película de una representación naturalista de los animales, aunque en realidad la intención siempre ha sido claramente cómica y simbólica. También ha habido debate sobre el tipo de humor utilizado en la película. El estilo de comedia es muy exagerado, con situaciones absurdas, reacciones físicas extremas y personajes caricaturescos. Para muchos espectadores, esto es precisamente lo que hace divertida la película. Sin embargo, otros consideran que este tipo de humor puede resultar demasiado infantil o repetitivo, especialmente en comparación con otras producciones animadas más recientes que combinan comedia con narrativas más complejas. El personaje del Rey Julien también ha sido objeto de análisis.
Aunque es uno de los personajes más populares, su representación como líder excéntrico y superficial ha sido vista por algunos críticos como una caricatura exagerada. Sin embargo, dentro del contexto de la película, su función es claramente cómica y su exageración forma parte del estilo general del universo de Madagascar. Aún así, su comportamiento absurdo ha generado debate sobre el límite entre la comedia y la repetición de estereotipos de personajes. Otro punto que se ha discutido es la simplicidad del guión. Aunque la historia funciona bien como entretenimiento familiar, algunos críticos señalan que la trama sigue una estructura muy predecible y que no arriesga demasiado en términos narrativos. El conflicto con Macunda es relativamente sencillo y no tiene grandes giros inesperados. Esto ha llevado a comentarios de que la película prioriza el humor y la accesibilidad sobre la profundidad narrativa. En el caso de Melman, la jirafa, Mauman de Giraffe y Gloria, la hipopótamo Goya de Hippo, algunos análisis han señalado que su subtrama romántica es bastante convencional. La relación entre ambos sigue un patrón clásico de amistad que se convierte en romance, sin grandes innovaciones. Aunque esto no es necesariamente negativo, sí ha sido mencionado como un elemento predecible dentro del desarrollo de la historia. También existe un debate técnico relacionado con la evolución del CGI. Aunque la película fue muy avanzada para su época, algunos espectadores actuales señalan que los efectos visuales han envejecido en comparación con producciones más modernas. El pelaje de los personajes, la iluminación y algunas texturas pueden parecer menos realistas hoy en día. Sin embargo, en su momento, estos avances fueron considerados innovadores dentro de la industria de la animación. Otro punto interesante de discusión es el papel de los personajes secundarios, especialmente los pingüinos. Aunque son muy populares y divertidos, algunos críticos consideran que reciben demasiada atención en comparación con los personajes principales. Esto ha generado la opinión de que a veces la película se desvía de la trama central para incluir escenas cómicas que no siempre avanzan la historia principal. Sin embargo, esta decisión también fue clave para el éxito comercial de la franquicia. En términos de narrativa emocional, algunos espectadores han señalado que los conflictos internos de los personajes, aunque interesantes, se resuelven de manera bastante rápida y sencilla. Por ejemplo, el conflicto de identidad de Alex se resuelve en un periodo relativamente corto dentro de la película. Esto puede dar la impresión de que los arcos emocionales están simplificados para mantener un ritmo ligero. También se ha discutido el enfoque general de la película hacia el entretenimiento. Algunos críticos consideran que prioriza demasiado la comedia sobre la construcción de una historia profunda. Esto no es necesariamente un defecto, ya que el objetivo principal de la película es ser accesible y divertida, pero sí ha sido mencionado como una limitación en comparación con otras películas animadas que buscan mayor complejidad emocional. A nivel de recepción cultural, la película no generó controversias negativas fuertes en su estreno. Fue bien recibida por el público general y tuvo un rendimiento comercial exitoso. La mayoría de las críticas se centraron en aspectos técnicos o narrativos menores, más que en problemas serios de contenido o mensaje. Esto la convierte en una película relativamente segura dentro del panorama de la animación familiar. También es importante señalar que, con el paso del tiempo, la película ha sido reevaluada de manera más positiva por algunos espectadores que la consideran una obra entretenida y nostálgica. Para muchos, su valor no está en la profundidad del guión, sino en su capacidad de entretenimiento constante y en el carisma de sus personajes. Uno de los aspectos más interesantes de esta película es cómo amplía el universo narrativo de la primera entrega. En lugar de repetir la misma fórmula del zoológico y la isla de Madagascar, la historia decide llevar a los personajes a África continental. Este cambio de escenario no solo sirve como fondo visual más grande y espectacular, sino que también permite explorar nuevas ideas sobre identidad, origen y pertenencia. Personajes como Alex el León o Alex the Lion enfrentan directamente la pregunta de quiénes son realmente cuando se encuentran con su origen natural. Este tipo de enfoque hace que la película funcione en varios niveles. Para los niños, es una aventura divertida con animales carismáticos. Para los adultos, puede interpretarse como una historia sobre el crecimiento personal y la búsqueda de identidad. Este doble nivel de lectura es una de las razones por las que la franquicia ha tenido tanto éxito internacional.
No se trata solo de humor visual, sino también de temas universales que pueden ser entendidos por diferentes edades. Gloria, por su parte, representa la seguridad emocional dentro del grupo. Su personaje es fuerte, independiente y equilibrado, pero también tiene momentos de duda, especialmente cuando es cortejada por otros personajes. Esto ayuda a mostrar que incluso los personajes más seguros pueden enfrentarse a decisiones emocionales complejas. Su relación final con Melman refuerza la idea de que las conexiones auténticas se basan en la confianza y no en la apariencia.